Job 34, comenzamos en este segundo discurso del nuevo personaje que se llama Eliú. Muy bien, este hombre hace muchas afirmaciones sobre muchas verdades de Dios. Incluso llega a estar muy cerca de la respuesta del porqué del sufrimiento de Job, pero termina fallando al insistir en acusar al siervo de Dios, Job. Este hombre le pide atención a todos los oyentes, es decir, a los tres amigos de Job y a Job, y dice que no está de acuerdo en decir de que Job era inocente, y deja bien en claro de que él diga esto, de que él diga que es inocente, es una falta de respeto. Entonces comienza el capítulo diciendo: a todos ustedes que son sabios, que son inteligentes, les ruego que me presten atención. Y Job nos ha dicho a todos nosotros: yo soy inocente, soy un hombre justo y no he cometido pecado. Y dice, préstenme atención, no debemos ni siquiera pensar que el Dios Todopoderoso pudiera hacer algo que es injusto. Su poder está sobre todo el mundo. El día que Él decida quitarnos el espíritu de vida, todos nosotros moriremos y estaremos en el polvo otra vez. Job, si en verdad eres tan inteligente, préstame atención de lo que te estoy diciendo. Así que no puedes condenar al Dios justo y todopoderoso. Del versículo 17 al 30, a partir de ahí, acusa a Job en tener un sentido de justicia propia y destructiva. Y después contrasta todo esto que está diciendo a Job al declarar verdades de Dios, de su omnipotencia, de que Él es omnisciente, de que Él es soberano, de que Él es todo suficiente, que Él no comete errores, que es poderoso, que no necesita nada que venga de su creación. Su discurso termina con un buen juicio, como diciendo buenas palabras ante el Señor. Y dice: Dios está siempre vigilando, no necesita permiso para acabar con los poderosos y darles su merecido. Él sabe todo lo que hacen. Pues están así porque dejaron de obedecerlo y no siguieron sus enseñanzas. También dice: Dios no te premiará, le dice a Job, porque tú lo has rechazado. Ustedes que me escuchan, que son sabios, que son inteligentes, así que tienen que admitir que Job habla por hablar, que no sabe lo que dice, que ha respondido como un malvado y que debe enfrentarse a este juicio, que se ha burlado de todos nosotros y ha insultado a Dios. Esto dice Eliú. Y en su primer discurso que nos compartieron nuestras hermanas, Eliú había dicho que Dios había mandado estos castigos a Job para decirle algo, ¿no? Que podía ser el sufrimiento para decirle algo. Y ahora está diciendo que Job no había aprendido la lección con todo lo que el Señor le quiso decir y lo acusó de haber sido un rebelde. Los primeros capítulos de este libro confirman las verdades que Dios dice acerca de Dios, de que es todopoderoso, de que es todo suficiente, y que es un Dios imparcial, que es soberano. Y Dios también no quiere dejar que en dudas esto, que aún permitió que este personaje diga todas estas cosas, que es verdad, que Dios sí es todopoderoso, que Dios sí es soberano, y que queden escritas. Todo esto el propio Dios lo ha declarado a su siervo. A la vez, este discurso, hay destellos de sabiduría, hay destellos de palabras de verdad de este Eliú, y que habla de misericordia y verdad, pero todas estas cosas también la ha usado por su ego, por su orgullo, como decían nuestros hermanos. Así que este es el capítulo 34. Bueno, comienza el capítulo 35, que sigue, Dios sigue diciendo: Job, tú te crees tener razón, y ante Dios dices ser inocente. Hasta te atreves a reprocharle. ¿De qué me sirvió no haber hecho nada malo? ¿De qué me sirvió no haber hecho nada malo? Escucha bien lo que voy a decirte, a ti y a los que son como tú. Mira las nubes y el cielo, mira lo alto que están. A Dios no le afecta en nada que te pases en la vida pecando. Y aún suponiendo que no peques, Dios no se beneficia en nada. O sea, que lo invita a que mire el cielo y lo alto que está, y que si hace bien o el mal, el que gana o pierde es Job. No, a Dios no lo va a alcanzar, no lo va a igualar.
El daño o el beneficio de que peques o no peques es para lo que viene contigo. Hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda, pide ser librado de los poderosos, pero nadie pregunta por Dios, que por las noches nos da fuerzas. Nadie pregunta por el Creador que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. Acá dice como que solo buscamos a Dios cuando solamente necesitamos ayuda, pero cuando Él es el que nos da fuerza y todo lo demás, pero solamente en tiempos de angustia y demás, solamente son cuando buscamos a Dios. Son tan malvados y orgullosos que por eso Dios no les responde. Por eso el Dios Todopoderoso no atiende sus tontos ruegos. ¿Cómo entonces esperas que Dios responda a tu insistencia de ir a juicio con Él? A la cosa está delante de Él. Por tanto, aguardadle. Según tú, Dios no se enoja ni castiga, ni se da cuenta de tanta maldad. Por lo cierto, Job es que dices puras tonterías. Y Eliú le dice, Job, si Dios no te escucha, ¿por qué hablas tanto? Y ahí termina el capítulo 25. No, 35. Seguimos el capítulo 36, sigue hablando este personaje Eliú, y que le dice, teneme paciencia, quiero explicarte algunas cosas que hablarán bien de Dios. Y dice, toda mi sabiduría viene de Él. Entonces le voy a demostrar. Si buscas a un sabio, acá estoy, le dice Eliú a Job. En este capítulo podemos percibir que Eliú se está preparando como para terminar su discurso y reafirmó sus argumentos. Concluyó con una exaltación a Dios que luego también seguirá en el próximo capítulo. Eliú pensaba que le estaba yendo bien, como que todo lo que estaba diciendo eran palabras firmes, diferentes a sus otros amigos, y él mismo declara en el versículo 4, diciendo que sus palabras no son mentira, diciendo que él es íntegro, que lleva sus conceptos ahí, que es alguien lleno de justicia propia. Y él es el mismo pecado que él lo estaba acusando en el capítulo anterior a Job, diciéndole, Job, tú que dices que eres recto, tú que dices que eres íntegro, y él mismo se está proclamando sabio, íntegro y justo. También dice, el Dios es poderoso, defiende los derechos de los pobres, tiene cuidado de la gente buena. A los que están afligidos, a los que han sido encarcelados, Dios les hace ver que su pecado es el orgullo. Le pide que se aparten del mal y si aceptan su corrección, ellos obedecen y el resto de su vida van a ser felices y con gran prosperidad. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Dice, los versículos del 5 al 15 son reafirmación de que Dios es grande y justo, que manda avisos al hombre para que cambie sus actitudes. Y luego los versículos del 6 al 13 le advierte a Job cambiar de actitud y dejar de ser rebelde o si no su sufrimiento iba a seguir. Le dice, bien mereces que Dios te juzgue, como Él juzga a los malvados. Dios es grande y poderoso. No hay maestro que se compare a Él. Nadie puede pedirle cuentas ni acusarlo de que se esté equivocando. Nadie puede hacerle eso a Dios. Tan grande es Dios que no podemos conocerlo. Dios nos manda la lluvia y con esa lluvia llena los ríos. Dios está rodeado de luz. Dios gobierna a las naciones y le da abundante comida. Con respecto a su equivocación en juzgar a Job, Eliú, aún así podemos extraer algunas verdades, otra vez, de Dios en este discurso. En primer lugar, podemos ver que en el versículo 5, que dice que Dios es grande, no desestima a nadie y que es muy poderoso. Eliú está interesado en llamar la atención de los pecadores, diciéndole que se arrepienta, diciéndole que aún si reconocen su error, su orgullo, iba a haber prosperidad y van a poder ser felices. Entonces dice que depende del ser humano aceptar o no la reprensión, cambiar de vida o no, y cada uno es responsable. Después termina diciendo que Dios es el maestro en poder y que no hay otro que se iguale a Él y que está en uno en aceptar o no la enseñanza. Y termina todo este capítulo exaltando a Dios. Y así termina el capítulo 36.